¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de El Tecolote. Hoy vamos a hablar de la science fiction. ¿A poco no? Simón, Simón. Pues no. Y para eso está Mexi, ¿Qué tal? ¿Cómo están? está Shipe Buenas noches, delincuencia, ¿cómo andan? y está Jair. Viva Nietzsche. ¿Bolsonaro? Y estoy yo. Y está el negrete. Ok. Resulta que este podcast lo hemos estado preparando desde hace días. Y vimos la película desde meses ya, güey. Sí, es Vimos cierto. Matrix. Es que Desde hace años. La dij- Desde hace años. O sea, vimos Matrix hace meses, la digerimos, la sobredigerimos, hicimos sobremesa y nunca hablamos de ella. Ey. Es que hicimos una bolita de podcast y estuvieron saliendo y pues ya no se pasó el tiempo, pues se pasó, adelantamos chamba, entonces ya estamos en el presente. Y Shipe nos enseñó la película de Matrix porque quería comentarla. Según él tiene una teoría acá cosmológica y gnóstica. A conectarlo con el de la religión. El que acabamos de hacer. Pero a ver, sí, cuéntanos, ¿por qué querías hablar de Matrix? ¿Quién, yo? Ajá. Sí. Perdón, es que estaba intermitente esta weá. Pues nada, porque justamente me acordé hace no mucho y volví a ver Matrix 4, ¿no? Y es como pues muy diferente a la trilogía original. Y les digo que, bueno, les decía que a toda la banda, que a mí se me hace como que muy sublime su forma de decir a Lana Wachowski que pues que no quería hacer la película básicamente, ¿no? Y era como su forma de despedirse de la Matrix. Más que nada, pues enterrarla ella misma, ¿no? Para que no pudiera ser tocada por nadie más. Y al final de cuentas, pues darle como que ese cierre conclusivo que tiene esta serie. Y también les decía que pues es como que muy interesante las sutiles diferencias entre una Matrix y otra, ¿no? Que al final de cuentas, pues la Matrix sigue funcionando, pero tal vez ya no bajo la misma operación. Por ejemplo, uno de los cambios chidos que a mí me marcaron mucho fue justamente desde la paleta de colores, ¿no? Porque pues en el Matrix original, pues es muy verde para cuando están en la Matrix, muy azul cuando están en el mundo real, combatiendo las máquinas y así, ¿no? Y sin en cambio en esta Matrix, en la más nueva, la cuarta, pues como que la paleta de colores cambia mucho, ¿no? Es más acercada como si... Pues sí, como si estuviéramos en el mundo real. No es ni tan Dijimos, ¿no? azul ni tan verde. Tenía una corrección de color más parecida a las renderizadas de Unreal, ¿no? O sea, Ajá. es hiperrealismo que se siente aún falso, pero que está ahí, ¿no? Porque sí se sentía a veces que los efectos especiales Sí, de tan se ven. colorido como que estaba muy artificial, ¿no? Como se sentía. Digo, al final de cuentas, pues es una película, ¿no? Obviamente no es real, pero pues... Como tú dices, sí se veía como que... O sea, daba esa sensación de ser una secuencia no real. Y aparte también todo el simbolismo de la... pues de más que nada Animatrix, que es como una serie animada que no funciona ni como secuela ni como precuela de Matrix ni nada, son como historias independientes apartes. Y al menos yo cuando vi Matrix 4 en cine sí fue de... bueno, sí, a mí sí me gustó ver varias referencias, ¿no? Por ejemplo, cuando Neo, si se acuerdan, pero está la escena en donde según se lanza del edificio, ¿no? Como que va caminando y se cae. La escena es justamente de una historia de Animatrix, de un chavo que está en la escuela y aparentemente pues ahí te explican que había ciertos individuos que se podían salir de la Matrix cuando llegaban a un estado de concentración o de conciencia muy elevado y muy puro, ¿no? Entonces como que se daban cuenta de la simulación y pues podían salir. Y este chavo de la escuela, era como que su don natural, porque en la Matrix original, ¿se acuerdan la escena donde está Neo con un chingo de morros? Y le dice inclusive a Morfeo, tú no eres el único candidato a ser el elegido. Todo el mundo le dice, ¿no? Que no. Ajá, como que no Está es el bien, güey. candidato. Pero en fin,
El punto es que supuestamente ese chavo, el de la escuela, es como que uno de esos niños que puede discernir la Matrix de la realidad, ¿no? Entonces, pues, si bien no puede moldear la Matrix a su antojo, como lo hizo el vato de la cuchara, él sí se podía dar cuenta que pues algo estaba mal, ¿no? Y hay una escena en la que supuestamente para liberarse de este mundo, pues lo están persiguiendo los agentes porque pues ya lo lograron fichar como una anomalía en la Matrix y pues lo tenían que eliminar, ¿no? Entonces ya los agentes lo persiguen y todo, y al final se lanza justamente pues sí, del edificio de su escuela. Y justamente era una premonición, un sueño que él siempre tenía, que se lanzaba y que iba en picado. Y antes de pegar con la valla, como que despertaba, ¿no? Pero pues en esta ocasión ya fue como que el evento, por así decirlo, de verdad. Y pues obviamente no despertó, ¿no? Se murió. Pero pues es interesante también ver ese tipo de referencias dentro de la misma película, porque también en Animatrix se aborda el tema de los humanos y las máquinas como conviviendo juntos, ¿no? No necesariamente siempre hubo guerra entre estos dos. Y de hecho, inclusive en el principio de la guerra entre los humanos y las máquinas, pues como que los humanos utilizaban a ciertas máquinas depurando su conciencia y así. Está muy locochón ese pedo y pues no sé. Siento que sí, esta cuarta película, a pesar de que muchos la critican, yo se la veo con cariño, ¿no? Porque como les digo, está muy chido cómo lograron aterrizar todo el lore que ya venían escribiendo sobre esto y cómo lograron darle un cierre. Que si bien pues no es como que un cierre tan convencional, sí se siente como uno, ¿no? Como se siente el hartazgo por querer hacer una cuarta entrega. Y pues nada, me pareció mágico eso, y ya, y poético. A mí me pareció muy chida la película hasta no me acuerdo hasta qué parte, como que la segunda mitad ya no me gustó, la primera mitad sí, pero siento que dejaron algunas cosas se quedaron al aire, güey, y como que ya de repente ya fue todo puro vergazo, ¿no? Ya de repente todos empezaron a soltar vergazos y ya se acabó. Ese día, si no mal recuerdo, lo habíamos dicho que desde que consiguen que Neo despierte y que tienen que ir por Trinity, como que desde ahí se sintió todo muy apresurado, ¿no? Ajá, como que ya no sentí las cosas que fluyeran así tan chido. Pero a ver. Ajá. Pero pues, ahorita pues nada más vamos a discutir de un tema, de una sola película, de un solo elemento del género. Uy, también quería mencionar. La verdad es que yo planeaba replantear lo que es la ciencia ficción. Porque si bien Matrix es ciencia ficción, creo que hay más ciencia ficción de lo que parece, güey. Incluso hasta el mismo término se queda chiquito para ciertas cosas. Y hay ciertas historias que son de extra ficción, de mundos de extra ciencia ficción, que igual son interesantes. Pero Matrix en particular me parece una cosa muy chingona porque ha derivado en una especie de pseudo religión y de teoría conspiranoica. Sí, es que sí, ha evolucionado tanto que pues mucha gente cree que de verdad estamos en una simulación, o sea que lo que dice Matrix es 100% verídico. Y pues es interesante cómo evolucionó justamente de una película a tener una fuerza tan impresionante como lo es una teoría de la conspiración, ¿no? En la que pues gente de verdad cree que eso está pasando y que es la verdad absoluta. Pero bueno, deja tú de eso, deja tú de eso. Hay teoría moderna de física que tratando de explicar por qué el universo se expande y qué pasa con la materia que entra a los agujeros negros. Y la teoría de la información se está pensando de que sí puede existir un concepto de simulación. No de que alguien lo haya creado, sino que realmente todos somos una proyección en la pared del universo, si alguna vez lo llegamos a detectar. Y de que las probabilidades son altas. De que seamos una simulación también. Ajá, bueno, de acuerdo a no sé qué de este planteamiento, las probabilidades son altas. Pero, güey, eso es como una reinvención de lo que sería la teoría del Demirko, güey. Y el gnosticismo, de que hay una cosa
que fue creada y esta realidad no es la de veras. Jesse, esta realidad no es la de veras. Despierta, Jesse. Yo, Mr. Wild, eso no se puede probar ni lo contrario ni lo afirmativo. Okay. Para más información sobre el tema del demiurgo, visitar el podcast de espiritismo. Y continúa. Pero a ver, vamos a regresarnos porque empezamos muy recio. Hey. Sí. ¿Qué es la ciencia ficción? Pues La astrología. ¿la actual o la tradición o la Golden Age o la New Age? Pues se supone que es ficción, o se supone que es ficción basada en los conceptos o en los hallazgos más modernos en ese momento de la ciencia, ¿no? A partir de los últimos descubrimientos se trata de a veces crear una visión de cómo será el mundo en el futuro o cómo es el mundo, e incluso hacer una crítica del mundo presente, ¿no? Dándoles. Pero esa idea de ser fiel a los descubrimientos actuales de la ciencia y crear proyecciones futuristas de lo que sea que se va a hacer con la ciencia fue una exigencia que nació en una revista en concreto. ¿Cómo se llamaba? Bueno, el chiste es de que había una revista donde escribía, creo que H.G. Wells, de hecho, y Julio Verne también, creo, donde habían relatos cortos, eran cuentos, y ahí fue cuando nació la exigencia de, no, pues es que nosotros sí vamos a hacer historias verídicas con la ciencia. Tan verídicas como que decir que el centro de la Tierra es hueca y que hoy en día hay gente que lo defiende. Gracias, Julio Verne. Julio Verga. Julio Verne, el precursor de la Matrix. Pero en fin. No sé, bueno, Pero a mí es interesante sí, o sea, ahí mencionaste a los dos grandes, bueno, de los primeros, pero también te estás omitiendo a Mary Shelley. ¿Dónde la dejas? O sea, porque ya no escribió para una revista. O sea, cuando ella escribió Frankenstein, lo hizo para una tertulia literaria en el cual la retaron. De hecho, retaron a su marido. Frankenstein. Cuando ella escribió Frankenstein por un desafío en una tertulia. De hecho, la historia está bastante... La historia está tan gótica como la propia novela, güey, de por qué se escribió. Es que hubo una reunión de gente así en una mansión, no me acuerdo quiénes eran varios escritores y gente conocida, y estaban en una tertulia contándose historias de terror, así en su mansión, en una noche tormentosa, y pues un vato así, pues sí, como dices, lo retaron a escribir al esposo, lo retaron a escribir una historia así, de ese tipo. Lo curioso aquí está en que Mary Shelley no solamente escribió esa, sino después escribiría El último hombre, una novela que dedicaría a su marido, que poco después murió, y a Lord Byron, que también estaba en esa tertulia, y ya mencionamos a Lord Byron en el podcast anterior, o cuando saquen el otro podcast de religión. Entonces ahí se ven también las influencias y pues las relaciones entre estas personas, ¿no? En el cual esta Mary Shelley describe una Inglaterra futura que vive los estragos de la peste. El COVID. Literalmente lo leen y está bien cagado porque sí se parece mucho a lo que ocurrió durante la época del COVID. Lo hice como si fuera hace mucho tiempo. Trato de dejar el pasado atrás. Ok. Entonces, pues esa es la situación. Entonces, a veces quedó mucho esa parte mesiánica de la ciencia ficción, ¿no? De esto va a ocurrir y esto debe de ocurrir, ¿no? ¿A qué creen que se deba eso? O sea, porque... Pues lo mismo que te dije en el podcast pasado, güey, la necesidad del humano de imaginarse parte de algo un poco más grande. En este caso, pues sería como la grandeza humana, ¿no? De haber llegado tal vez a las estrellas o tal vez de haber logrado una tecnología pues lo suficientemente avanzada, ¿no? Como para tener las comodidades del presente, pero aumentadas exponencialmente o algo por el estilo. No sé.
yo iría de manera más profunda, más específica. Diría pues que es más bien un intento de proyección en el sentido de, perdón, un intento de proyección en el sentido de tomar las piezas que tenemos hoy en día y fascinarnos por medio de imaginación, qué va a ser de todo esto. Claro, todo esto interpretado de manera súper optimista y que siempre va a salir bien. Vaya una manera de decir, no solo en tanto esto debería pasar o esto va a pasar, sino también esto va a pasar porque es lo mejor en todo. Y miren, no mames, mira, va a pasar esto porque sí, vaya, como si un niño pequeño. Y eso que dices se puede desarrollar de manera más interesante con la tecnología, güey, porque es como si nosotros... me había terminado. Sí, bueno, déjalo continuar. Bueno, pues ya chingues, ya continúa, güey. Es que eso que dices, hay que hacer pausa ahí, güey, porque eso que dices de que la tecnología, dónde nos llevará y cuáles serán sus consecuencias, es algo que se ve de manera ya incrustada en la técnica. O sea, para nosotros la técnica no nos planteamos si se va a hacer o no se va a hacer. La técnica se está haciendo. Y si se puede hacer, eventualmente se hará. Y esa es la historia con la que trata la ciencia ficción, ¿no? Independientemente de si se deba o no se deba, se está haciendo y se va a hacer. ¿Cómo nos enfrentamos a esta técnica que hemos desarrollado y que nos está sujetando? Y es que esto es como una especie de... ¿Cómo te digo? Pues se ve simplemente en todos los punks, ¿no? El cyberpunk, el solarpunk, el steampunk. Sí, pero también se están adelantando un poco. No hemos hablado del espíritu y de la historia de cada uno de estos movimientos. Porque, por ejemplo, la primera oleada de la ciencia ficción pues sale durante básicamente la primera y la segunda revolución industrial, ¿no? De cual los avances de la tecnología pues sí son abrumadores, ¿no? De tal manera que de repente a Julio Verne se le ocurre, por ejemplo, la idea de llegar a la luna con un cañón, ¿no? Disparando gente dentro de una bala y llegando a la luna, y después eso se vuelve... Inspira tanto que 40 años después se hace un cortometraje de eso, o sea, cortometraje hecho con la tecnología, ¿no? Que permite. Pero pues ese cortometraje se llamó El Apolo 11. Apolo 11. Eso fue como 70 años después de esa película. No, y lo importante aquí también es también ver que la ciencia ficción no se separa de la... O sea, si bien es casi fantasía, pues no se separa de la realidad, ¿no? Y eso lo vemos con H.G. Wells, cuando habla de la guerra de los mundos, pues es un retrato del colonialismo, ¿no? Del imperialismo, y él hace esa crítica, por ejemplo. Y también hace crítica más adelante de la lucha de clases con la máquina del tiempo, cuando habla de una sociedad de esclavos dominados por la técnica y que después se rebelan, ¿no? Y tratando de dilucidar hacia dónde iba la sociedad moderna si no se tenía la precaución. Entonces, si bien la base es la ciencia, hay elementos sociales que la fundamentan, ¿no? Pero hasta eso, la ciencia ficción, hasta cierto tiempo, hasta antes de los 60s o 70s, no era pesimista. O sea, era bastante positiva a las historias, ¿no? Por ejemplo, tenemos el retrofuturismo de los victorianos. O, por ejemplo, el retrofuturismo de los 50s o 60s, donde las historias que se cuentan en este tipo de revistas o en este tipo de entregas o novelescas o cuentos, ya no me acuerdo cómo se llamaba esa revista, ahorita les digo el nombre. Las historias suelen ser más positivas, ¿no? O sea, de cómo es que exploramos la luna y cómo es que exploramos el mundo y llegamos en una aventura fantástica, nos llenamos de conocimiento y cómo es que la sociedad es más cómoda, etcétera, etcétera. Como si fueran los supersónicos, ¿no? Los supersónicos. Ese tipo de ciencia ficción, más utopista. Bueno, pero después de salto, o sea, hiciste un salto cronológico bastante alto, o sea, de entre finales de los 1800 a mediados de la década de los 50, pues sí hubo ese cambio. ¿Por qué? Porque acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial y ya habíamos visto lo peor de la humanidad.
Entonces, ¿qué es lo Claro. que sigue? Pues el resurgimiento. Ujú. Y es ahí cuando nace una visión más pesimista, que es el cyberpunk. Y ya con ese tipo de ciencia ficción, y ahora sí hay una especie de filosofía política incrustada siempre en la ciencia ficción. De hecho, yo creo que la ciencia ficción es un tipo de filosofía política. No sé ustedes. Sí, no, La neta, no, está no, adelante. no, adelante. Atrás. Ok, vale. Atrás. Izquierda, derecha, ya aquí ve el chico. No, está importante eso porque, o sea, al final de cuentas no se separa de su contexto histórico la ciencia ficción. Por ejemplo, la Forever War, este libro que habla sobre una crítica a la guerra de Vietnam, pero lo hace a partir de la ciencia ficción, ¿no? En el cual la gente es mandada al espacio, universitarios, y entre viajes en el tiempo, o sea, por el tema del relativismo, terminan en una guerra que se dan cuenta que dura 200, 300 años y que nunca tuvo sentido y que al final termina pues cambiando completamente la sociedad, ¿no? Como pasó con la guerra de Vietnam. El cyberpunk pues es una crítica hacia la sociedad que se estaba viniendo con el cambio de modelo, que sería hacia el neoliberalismo. Sí, Mira. el presidente lo menciona todo el tiempo. Ya me acordé le pregunté a ChatGPT cómo se llamaban esas historias. Se llamaban Amazing Stories por Hugo Hernbach. Y son pues sí, fueron una revista dedicada a historias de ciencia ficción. Astounding Stories también. Y pues, yo me acuerdo que la primera novela que leí fue Julio Verne y 20.000 lenguas de viaje submarino. Me acuerdo que la novela que leí, bueno, de ciencia ficción. Pensé que es decir el libro vaquero. El libro vaquero. Paco el Chato. ¿Qué clase de hombre me crees, Mexi? Mira, mejor no Yo me no digas. estoy hablando de qué tipo de hombre está haciendo en el contexto que puedes llegar a haber desarrollado. El darwinismo social. ¿Qué intentas decir, Mexi, Que es un naco, dice. Es un naco, dice. La negrete, mira. Ella dice que luego me va a querer acuchillar. Porque es un naco. A ver, estamos estudiando No, para mejorar. ¿Pero qué vas a mencionar, Chip, después de todas estas vulgaridades? Yo no me acuerdo. Del primer libro bueno, la primera novela que leí. Pero ahorita que me acuerdo no es como tanto de ciencia ficción, pero sí tiene un poco que ver. La de 1984. Del buen Orwell. Orwell. ¿Esa cuenta como ciencia ficción? No, te digo que no. Pregunta. Yo digo que sí. Suena como distopía, pero ciencia ficción no creo, porque pues la tecnología ahí poco tiene que ver. De hecho está como estancada, ¿no? Porque pues digo, siguen utilizando torturas, a mi parecer, un poco antiguas. Está curioso Güey, porque ¿sabes? Siguen siendo efectivas. siguen O sea, siendo hoy en día ¿El qué? el uso de agua, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, cuando te ponen una bolsa, no, te ponen un saco y le empiezan a llenar de agua, de tal manera que te empieces a sofocar. Eso no es muy moderno, digamos. Pues no, pero por Y eso te pues, digo, la trampa o con sea, ratas, por ejemplo. ¿qué pasó? La trampa con ratas que le ponen al protagonista de 1984 igual no es pues nada nueva, ¿no? Entonces, pues, no sé, siento que entra más como en distopía, pero no en ciencia ficción. Que bueno, igual es como, o al menos un punto en común sería que ambos pues, hablan mucho de un futuro, pues nada alentador, que digamos. ¿Ustedes vieron Odisea en el espacio? No, pero no he escuchado de ella. De Kubrick, ¿no? Kubrick. Ajá. ¿La han visto? Sí. Pues vi la escena de Willy Wonka, no sé si cuenta. No mames. No mames. Ese mamó. 10 al chip. ¿Por Ey. qué? ¿Qué Güey. tiene esa escena? Yo la quise ver. La segunda mitad me pareció aburrida, güey.
O sea, a mí me encantó cuando salieron los changos y todo eso, pero la segunda mitad Sí, ya cuando están en el espacio, es una pinche hueva. O sea, te quedas viendo el pinche plano de 10 minutos. Eso es porque eres un soberbio, güey. No aprecias el arte. ¿No te das cuenta que la dificultad de tratar de narrar esa escena en la cual un ser humano está viajando por tal vez un túnel, en un túnel, un agujero de gusano, y no puede comprender la distorsión de la realidad, y al mismo tiempo no puede comprender contra qué se está enfrentando? No la terminé de ver, Ya, así Negrete, que no sé qué pasó. ya. Pensé que el insoportable del día de hoy era Cayo, pero ya me di cuenta. Y acá está aquí, no, hombre. Oye, este cabrón, nada más porque tengo un poco de dignidad, ya no le parece. Puto esclavista. Este es blanco, déjalo. A mí me pareció más interesante la primera parte de la película, güey. Y toda esa cosa del simio descubriendo la tecnología me pareció increíble. Y yo creo que ahí sí se define lo que es la ciencia ficción. ¿Y qué es la ciencia ficción? En esa serie de Kubrick, así con los changuitos y peleándose y haciendo cosas y descubriendo una pinche cosa rara ahí en el desierto. No, pero por una manera lingüística, güey. ¿Qué es la ciencia ficción? Pues fíjate, ahí en lo que está retratando Kubrick, que para mí sería todo lo que representa la ciencia ficción, es el hombre máquina, o sea, el hombre en relación a la máquina, el hombre en relación a la técnica, y cómo esto afecta a sus relaciones políticas, o sea, cómo esto afecta a sí mismo y a su prójimo. Y ahí se ve claramente ciencia ficción, pero con tecnología primitiva. O sea, el vato agarrando un hueso, descubriendo que se golpea. Después todos tienen un hueso y ahora sí ya consiguen todos el agua por el que estaban peleando los otros changuitos. Y cuando se aparece el pilar, ese extraño, yo creo que representa a Lucifer, güey. Así te lo digo, esa madre es el diablo. ¿Por qué, güey? Es la serpiente, es la manzana prohibida, es el... Sí, güey, eres bien experto. Es Prometeo. Prometeo, güey, no. O sea, yo creo que eso se aparece justo después de que los changos descubren un arma, o sea, descubren cómo fabricar un arma, porque es el conocimiento llegándoles, güey. Y es el conocimiento prometeico, pues, es el fuego prometeico. Simón. El carácter de... Y también es una representación un poco teológica de Caín y Abel, ¿no? Cómo es que unos sí tienen suerte para tener agua y cómo es que otro no. Y cómo es que la otra tribu se enfrenta a eso, de que Dios le dio más suerte a unos, pero a ti no. Entonces te ves obligado a crear un arma, a fabricar un arma, para poder ganar lo que Dios no te dio. Y eso es en esencia la ciencia ficción para mí. Ahí se ve representado. Entonces, que la lucha de clases también tiene que ver con la ciencia ficción. ¿Cómo? La lucha de clases, los que tienen contra los que no tienen. Sí. Eso es ciencia ficción también. ¿También? De hecho, ¿han visto la película, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama? Metrópolis. Sí. No. Eso también, eso es un efecto de ciencia ficción, totalmente también, y se ve la lucha de clases, ¿no? ¿De qué va o qué? Pues se supone que es la Alemania de inicios del siglo XX, en el cual, pues, una parte de la sociedad pues vive en la pobreza extrema y otra parte vive en la opulencia en las partes más altas, y las partes más altas literalmente viven como dioses. Pero pues la película anuncia que va a haber un conflicto entre las dos partes de la sociedad. Eso no suena ficción. Es que en una parte a la chava que representa la voz del pueblo la vuelven en un dron, y además de que la máquina, así justamente como la dibujan, es Moloch, en el cual exige un sacrificio, ¿no? Cada cierto tiempo mata a los trabajadores para poder seguir operando, y de la nada salen más trabajadores, ¿no? El ejército industrial de reserva y de hecho la parte del movimiento pues es iniciado por
el hijo del capitalista, ¿no? En una representación de supuestamente que las clases deben de estar unidas, y ese es el verdadero espíritu histórico que menciona Fritz Lang. Es chistoso porque Fritz Lang huye porque él es socialista y su mujer se queda, pero ella se vuelve del partido del nazismo en la segunda parte. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Bien complicada la relación en la película, y que una parte del cortometraje se perdió, y al final la sociedad haber sido aceptado esta división y no buscar la conciliación, básicamente termina sacrificando su futuro, donde los niños casi mueren porque las máquinas van fallando, porque hay un sabotaje y cosas así. Todo bien simbólico. Recuerda un poco a la trilogía de Wagner, el Cantar de los Nibelungos. Y además me parece que es una película muy idiosincrática. O sea, representa muy bien la esencia del conflicto obrero con la máquina y la automatización y todo este conflicto económico. Porque, aunque ya es una visión que empieza a parecer vieja, porque ya hay nuevas dinámicas operando, una de las cosas que me parecieron más interesantes de la película es que es cuando los trabajadores se rebelan dejando de operar la máquina. O sea, de repente le dejan de atornillar, le dejan de dar cuerda, le dejan de supervisar, y así se rebelan contra la máquina, dejándola de operar, dejándola de usar. Es como una resistencia pasiva, ¿no? Una desobediencia civil. Y esa es la parte que más me gustó. Y que de hecho sí, pues si toda esta madre opera porque nosotros la estamos manteniendo, ¿no? Y hay veces en las que ni nos gusta mantenerla, pero de todos modos ahí estamos. Pero otra cosa que es interesante es la pelea. Ándale. Para explotar todo. Otra cosa que es interesante es la figura de la morra, del clon. Ya no me acuerdo quién era la real o cómo salió la real. ¿Tú te acuerdas? Pues escapa al final. Le ayuda a escapar el muchacho guapo de la película. Muchacho guapo. Pero el chiste es de que esta morra parece representar como una especie de figura materna que los bolcheviques o los rusos comunistas después parece que retomaron, güey. Porque es la imagen esta de la patria llamando a la defensa, ¿no? La madre patria te llama a que la defiendas. Entonces es esta mujer que es bella, que todos la escuchan y que se lo cuente y todo eso, ¿no? Y la convierte de ser una gran madre a ser una gran prostituta. Y hacer un clon que es robótico, que es como si fuera una gran prostituta. Entonces la comparan mucho con la prostituta del Apocalipsis. Y cómo es que pues ahí todos se quedan embobados y le hacen caso, pero de manera siniestra. Ella solamente está cooperando con el sistema y todo ese asunto. Entonces es como si la mujer, ese objeto de deseo, fuera el propio ideal revolucionario, ¿no? Y hay mucho campo semántico ahí. Mucho simbolismo. Pero, y vamos a hablar entonces del cyberpunk, porque sería lo siguiente, ¿no? O sea, acabamos de regresar, avanzamos en el futuro, luego regresamos con Metrópolis, ¿seguimos avanzando o nos quedamos en ese momento histórico? Güey, ¿qué pedo con Volver al Futuro? ¿Volver al Futuro es ciencia ficción? O sea, básicamente sí, ¿no? Pues sí. Para mí es como una comedia romántica. ¿Qué es Star Wars? De hecho, qué bueno que regresas a ese periodo histórico importantísimo, porque no solamente representa como el dominio tecnológico de Estados Unidos, de nosotros podemos hacer tanto, que un día crearemos incluso la máquina de tiempo, ¿no? De las cosas que más me llama la atención es que la otredad, para no ser xenófobos, pues cómo la dibujan en la ciencia ficción, pues razas espaciales, ¿no? Y todos esos estereotipos de repente se convierten en las bases
de razas espaciales que habitan a millones de años luz. Ujú. Entonces, de repente el mundo, que además viene en el contexto globalizador, pues todos caben, ¿no? Y de repente hay estos enormes imperios, por ejemplo, Star Trek, que son controlados por democracias que tienen que ser así porque pues tenemos que vivir en convivencia con todos estos nuevos, estas nuevas entidades, ¿no? Con estos Ujú. otros. Y eso representa básicamente la república feudal que tiene la resistencia. O sea, ese tipo de liberalismo anarquista que no se somete al orden y no se somete a la igualdad, la homogeneización del comunismo. Porque si te fijas, o sea, se dice mucho que el imperio es como el lado comunista y los jedis, la resistencia, la república es como el lado liberal, ¿no? ¿Esa es la lectura que estás haciendo de Star Wars? Muchas veces, bueno, últimamente se ha vuelto muy popular eso, porque salió un paper o un libro, no me acuerdo qué salió, donde precisamente decía eso. ¿Cómo sería la película contada desde la visión del imperio? ¿Y cómo sería la película si ves que a Anakin o Luke los manipularon? O sea, Luke, por ejemplo, lo manipularon, le mentieron desde el principio. Y si te das cuenta de eso, se ve como si lo manipularan para que él fuera causa de un movimiento del que no comprende. Está muy turbia esa interpretación. Y mientras el imperio es como esta burocracia estatal robusta que distribuye, que ordena, que es militar, que tiene proyectos de igualdad, de igualitarismo, pues. Y enfermo esas interpretaciones, porque se supone que el imperio representaba el fascismo. O sea, lo puedes ver directamente con sus uniformes, y que de hecho se trata de recuperar en la nueva trilogía, que fue pues un fracaso, porque al final no tuvo ni cabeza. Pero pues el imperio representó eso, porque al final representó opresión, y de hecho lo vemos con la figura de Darth Vader, ¿no? Que da hasta miedo, ¿no? Y Star Trek representa pues ese triunfo del modelo liberal, pues, ¿no? Ese triunfo de aquí se acabó la historia, de aquí para adelante vamos a seguir siendo lo mismo, pero con más tecnología, ¿no? Una reinvención de lo mismo. Fin de la historia. Sí, pero Pues sí. también, no sé, el relato actual de Star Trek sigue vigente. No sé, ¿tú qué opinas? No, yo digo que ese relato de que de aquí iba a ser lo mismo se derrumbó más que nada ahorita ya con el Cyberpunk, ¿no? Que llegó a demostrar que efectivamente sí puede ser peor el futuro. Uh-huh. Porque pues bueno, no sé, siento que todo el argumento del Cyberpunk es justamente ese, ¿no? Que pues sí hay como más desesperanza de la que a uno le gustaría. De lo que a uno le gustaría, pero también hay una especie de cinismo en ese Cyberpunk. Es decir, estas historias, como por ejemplo las de Blade Runner, a mi parecer son cínicas. O sea, el vato es cómplice de una cosa bien extraña y tienes una corporación que se quiere apoderar de las cosas, etcétera, etcétera. Pero es como que son como villanos o como antihéroes o como gente tratando de sobrevivir en un entorno que no les permite ser éticos, ¿no? Son cosas como más deterministas en el cyberpunk. Pues de hecho, o sea, sí, crítica del Cyberpunk estuvo interesante, pero pues si regresamos a esa reinterpretación del mismo género, pues al final de cuentas no ofrece esperanza, ¿no? Porque al final de cuentas, como crítica a la sociedad, y ahorita también ya es parte del canon social, ¿no? O sea, es parte del imaginario hollywoodense, ¿no? O sea, ya no hay escapatoria, ¿no? Tal como dice Geber, Uh-huh. sobre el realismo capitalista, ¿no?
O sea, al final de cuentas, ellos mismos pronostican su propio destino, ¿no? Porque al final, por ejemplo, Deckard escapa porque no sabe si es humano, ¿no? Y al final ya no continúa con ningún movimiento revolucionario, o sea, realmente no fue su objetivo, ¿no? Y lo que sucede con la película es que trata, en la siguiente película es que tratan de decir que no, es que sí hubo ahí algo, porque pues, él es el padre del primer robot humano híbrido, una mamada así, ¿no? ¿En Blade Al final, Runner? sí, en la segunda parte, No, la de Ujú. O sea, están pero buscando al hijo de Deckard y resulta ser que es una chava y eso destruye a ¿cómo se llamaba el actor? Ryan Gosling, Ryan Gosling. Esa escena me encanta cuando se da cuenta que él no es el ¿El Blade elegido, Runner? ¿no? Entonces pues se volvió mainstream el Cyberpunk, ¿no? O sea, ya no promete esa esperanza. Y ahorita, por ejemplo, está el Solarpunk, ¿no? Como tratado de pensar en otros futuros. No sé, bueno, yo voy a regresar un poquito al Cyberpunk. Aunque bien, bueno, siento que el Solarpunk es un poco más reciente, ¿no, Maxi? Ahorita que lo sacas a tema. A los 80s, con el Mm, neoliberalismo. ¿Quién lo diría? ¿Qué? Yo pensaba que era un ¿El, poquito más reciente. el Solar Punk? No, pues Ajá. no, el Solarpunk no, es de apenas como del 2010. Agarró como mucha presencia después de o sea, durante la pandemia. Ujú. Cuando nos dimos cuenta de que un evento tan gran, catastrófico como ese podía sacarnos de la órbita, ¿por qué no nosotros tratásemos de encaminar la sociedad hacia algo distinto, ¿no? Y al final, pues, Sí, todo, pues. Bueno, sí. todo fue una Yo idea. iba a decir que al menos siento que del Cyberpunk, pues. No sé, bueno, yo no me quedaría con la serie de Blade Runner, porque pues llegando al videojuego, sí es un poquito más seria la cosa, ¿no? Porque pues por ejemplo está el protagonista que es una digamos que es parecido a lo de Blade Runner, sí, un cyberpunk, pero resulta que iba a hacer un trabajo y pues salió mal, ¿no? Entonces tiene como que incrustada el alma, entre comillas, de un anarquista que termina siendo terrorista, ¿no? Y justamente estaba en contra de todo el sistema y de todo pues de cómo se estructuraba la sociedad en